Buen día, mi nombre es Natalia González y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de la evidencia de auditoría. Según la NIA 500, la evidencia de auditoría es la información que utiliza el auditor para alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. Tal evidencia incluye información tanto de los registros contables de los que se obtienen estados financieros como otra información. Es decir, que la evidencia de auditoría es necesaria para sustentar la opinión del auditor y el informe de auditoría. Esta evidencia puede obtenerse mediante procedimientos de auditoría en el transcurso de la misma y no se restringen sus fuentes. Quiere decir que puede utilizar auditorías anteriores, el trabajo de un experto de la o incluso puede utilizar la ausencia de información. Ahora bien, es importante tener seguridad razonable. En este caso es cuando el auditor obtiene evidencia suficiente y adecuada para reducir el riesgo de auditoría. Este riesgo es cuando el auditor expresa una opinión inadecuada y los estados financieros contienen incorrecciones materiales. Por eso es importante reducir este riesgo a un nivel aceptablemente bajo. Pero entonces, ¿cuándo es suficiente y adecuada? Es suficiente cuando se puede medir en términos cuantitativos y la cantidad depende de la valoración que el auditor le da a los riesgos en los que puede haber incorrecciones. Es importante tener en cuenta que gran cantidad no asegura la calidad. Por su parte, la adecuación se mide en términos cualitativos, ya que importa la fiabilidad y la relevancia de la evidencia para fundamentar las conclusiones en las que el auditor basa su opinión. Esta fiabilidad se puede ver afectada por la procedencia de la información y las circunstancias en las que se obtuvo. Sin embargo, se va a considerar que es evidencia suficiente y apropiada bajo el juicio profesional del auditor. Hola, soy Julián Salinas, soy estudiante de Contaduría Pública y hoy voy a hablarles sobre las clases de auditoría. Según la ISO 9000 podemos distinguir tres tipos de auditoría. La primera, auditoría interna, es aquella que realiza la organización sobre sí misma. Es la más importante de todas, puesto que provee información de la efectividad y la eficiencia de los sistemas financieros. La segunda, auditoría de segunda parte, es aquella que se realiza por una organización para sus propios propósitos sobre otra organización. Un ejemplo de esto podría ser la auditoría a un proveedor principal. La tercera, o auditoría de tercera parte, es realizada por una empresa independiente con el propósito de mirar si la empresa tiene implantado el sistema de gestión de calidad. Técnicas de auditoría son los métodos prácticos de investigación y prueba que el contador público utiliza para comprobar la razonabilidad de la información financiera que le permita emitir su opinión personal. Existen nuevas técnicas de auditoría. La primera, el estudio general, el cual consiste en la apreciación de los estados financieros. La segunda, el análisis. Se divide en dos, análisis de saldos y análisis de movimientos. La tercera, inspección, es el examen físico de los bienes materiales o de los documentos. Cuarto, confirmación. Es la obtención de una comunicación escrita, ya sea positiva o negativa. 5. Investigación. Consiste en la obtención de información de datos y comentarios de los funcionarios y empleados de su propia empresa. 6. Declaración. Es la manifestación por escrito con la firma de los interesados del resultado de las investigaciones realizadas con los funcionarios y empleados de la empresa. 7. Certificación. Consiste en la obtención de un documento en el que se asegure la verdad de un hecho, legalizado por lo general con la firma de una autoridad. 8. Observación. Es la presentación física de cómo se realizan ciertas operaciones o hechos. Y por último, el 9, cálculo, que es la verificación matemática de alguna partida. Cordial saludo. Mi nombre es Andrea Calderón. Continuemos hablando sobre la evidencia de la auditoría y sus cualidades, que se establecen principalmente en la NIA 500. La evidencia debe cumplir con suficiencia, que compruebe razonablemente los hechos revelados, y con competencia, la cual debe ser válida y confiable, con el fin de que el auditor alcance conclusiones razonables en las que basará su opinión. Debe cumplir las siguientes características. Relevancia. Información relevante, útil, significativa, fiable para llegar a una conclusión. Autenticidad. Debe ser verdadera, auténtica en todas sus características. Verificable. Es cuando dos o más auditores llegan por separado a las mismas conclusiones con la evidencia.
Y por último, neutral. Esta debe ser libre de prejuicios. Por ejemplo, debe haber sido diseñada para apoyar intereses especiales. Gracias. Continuemos. Mi nombre es Natalia Acevedo y les voy a explicar la última parte de evidencia de auditoría, que tiene que ver pues con mostrar en documentos los tipos de evidencia. Se dificulta un poco mostrar los documentos, pero pues más que todo les voy a dar ejemplos con los tipos de evidencia de auditoría que tenemos para que se pueda entender. Entonces, para este caso tenemos en cuenta 5 tipos de evidencias de auditoría. La primera es la evidencia física. Pues para dar un ejemplo podemos tener en cuenta el tema de los inventarios. Por ejemplo, en una empresa que comercializa prendas de vestir, entonces ¿qué hace el auditor? Va a los puntos de venta y toma una muestra de determinada referencia y toma cuenta de esas cantidades y verifica si esas cantidades son iguales a las que se están llevando en el sistema de inventarios, que es un sistema digital, por ejemplo, para ese caso. Pues a rasgos generales se tiene en cuenta que este tipo de evidencia física pues se hace principalmente mediante la observación y pues la inspección en el lugar, y también se pueden tomar fotografías, muestras físicas, lo que decía con el tema del inventario. Bueno, entonces en las evidencias documentales tenemos en cuenta que las empresas llevan ya sea formatos en físico o formatos en digital. Entonces la revisión va a ser a estos formatos tanto físicos como digitales. ¿Qué tipo de formatos? Por ejemplo, comprobantes de egreso, facturas de venta, que pues iríamos al tema de los clientes, facturas de compra, que sería con proveedores, consignaciones bancarias, por ejemplo, pues que sería con el tema de entidades financieras, recibos de caja, remisiones, e incluso los estados financieros, pero pues este ya formaría como más parte de la evidencia analítica, que pues consta de, como lo dice, analizar los estados financieros, los indicadores que tenga pues la empresa, mirar los índices de rentabilidad, liquidez, teniendo en cuenta los diferentes tipos de análisis que realice el auditor. Y por último tenemos la evidencia informática, que pues se realiza en cuanto a los sistemas tecnológicos que maneja la empresa, por ejemplo los softwares contables o pues otro tipo de documentos que ellos almacenan. En este caso se realiza auditoría en la parametrización de estos software contables o pues otro tipo de sistemas que tengan para llevar la documentación. En el caso de las evidencias que yo les hablaba en cuanto a la documentación, pues les quería mostrar, por ejemplo, en los comprobantes de egreso se debe cumplir con todas las especificaciones. No sé si se alcance a ver. Por ejemplo, este no tiene firma y sello del beneficiario. En este caso estamos hablando de un pago de servicio de acueducto que se paga a la empresa de agua y alcantarillado de Bogotá. No hay una contabilización, tampoco hay aprobación del comprobante de egreso, ni tampoco se muestra si está contabilizado o no, pues porque no hay una respectiva contabilización. Además, aquí no se ve el NID de la empresa, que pues también es primordial tenerlo, y así otra serie de especificaciones. Por ejemplo, con el tema de las facturas también se pueden detectar errores o fallas en el NID o en la resolución de facturación que les da la DIAN, que en ocasiones, o más bien es como repetitivo encontrar que muchas empresas no tienen actualización de la resolución. Entonces, empezando por eso, podemos encontrar evidencias de auditoría que nos pueden llevar a analizar en qué situación está la empresa o qué otro tipo de situaciones podemos encontrar en ella. Entonces,
También les quería mostrar una cámara de comercio, pues como el análisis que se tiene que hacer en este documento y las posibles evidencias que podemos encontrar, por ejemplo, en cuanto al domicilio que se registra en la Cámara de Comercio y que vamos a ver realmente dónde labora la empresa, donde realiza sus operaciones y resulta que no es. Pero entonces pues todo ese tipo de cosas son las que nos llevan a encontrar evidencias de auditoría según su clasificación. Gracias.